que Agus dijo que es el que dedico la mayor parte de mi tiempo como investigador y como docente, que son las invasiones biológicas y la relación que tienen con las actividades de cultivo, en particular de cultivo de plantas ornamentales y de cultivo de las especies que típicamente se usan en paisajismo y en general en las ciudades. Pero voy a empezar con una historia, a ver si se mueve así, sí, que ocurrió en otro lugar del mundo, lejos de acá, en el año 1989, el 24 de marzo de 1989, muy temprano, acababa de comenzar el día, y un buque estaba saliendo del puerto de Anchorage en Alaska. Había mucho viento, cambiaron la ruta de salida a una que no era la tradicional, la tripulación no había respetado los horarios de descanso que preveía la legislación en ese momento, chocaron uno de los bancos que estaban al costado de la salida, se abrió un rumbo en el buque, un hueco en el casco del barco, y se volcaron 37.000 toneladas de petróleo crudo al océano, que terminaron contaminando 2.000 kilómetros de costa, configurando lo que fue reconocido como la catástrofe ambiental más grande en la historia de Alaska. ¿Alguien escuchó esa historia? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese buque? ¿No? ¿Nadie? Ese buque se llamaba Exxon Valdez. ¿Le suena Exxon Valdez? Cuando yo de chico escuché, de chico, no era chico, hace unos años, eso pasó hace 30 años, no era nada chico. Escuché esta historia y me quedó grabada el nombre de ese buque, el Exxon Valdez. Una catástrofe ambiental que estuvo presente en los medios de comunicación de todo el mundo durante semanas, y que todavía en la memoria ambiental del mundo continúa. Entre otras cosas, por supuesto, afectó a la fauna marina. Imagínense la cantidad de aves empetroladas y esas imágenes horribles que estaban en la foto anterior. Estas aves que están en esta foto están mucho más cerquita de acá, son gaviotas cangrejeras, están en la reserva que lleva el nombre de la especie, la reserva islote de la gaviota cangrejera, acá a menos de 5 kilómetros de donde estamos charlando en este momento, o algo así aproximadamente, en distancia lineal, en el estuario de Bahía Blanca. Eso que ven ahí son algunos ejemplares reproductivos que están en la colonia reproductiva más grande de la especie en el planeta. Es una especie que es endémica de este sector de la costa de América del Sur, y en esta isla está la congregación reproductiva de la especie más grande. Las gaviotas van a ese lugar a reproducirse desde hace generaciones de gaviotas y generaciones de personas, van siempre al mismo lugar. Ahí no hay petróleo visible, no hay un derrame de petróleo, sin embargo hay un problema más grave y más persistente. Las plantas que ustedes ven ahí son plantas exóticas, son en particular ejemplares de Salsola soda, una planta que es un pariente cercano del cardo ruso, del que Carlos sabe mucho y conoce los primeros datos de presencia en nuestra región, los datos documentados. Esta planta crece en la costa, pero no en cualquier lugar, prefiere los sitios ligeramente más elevados, que son los sitios que también prefieren las gaviotas para anidar, porque son los lugares que están más a salvo de las tormentas y las crecientes particularmente altas. Cada año ahora, cuando las gaviotas van a anidar, se encuentran con que los sitios ya están ocupados, no por otras aves, sino por una planta, y lo que hacen es anidar en la periferia. Y queda una figura como un huevo frito, ¿no? En el medio Salsola, alrededor las gaviotas. Viene una sudestada y el agua se lleva los huevos y los pichones, los nidos de las gaviotas. Salsola en ese lugar es lo que conocemos como una especie exótica invasora. Es una especie de otra región del planeta, de hecho de la región mediterránea, introducida en este caso probablemente de manera accidental, pero que consigue adaptarse a las condiciones locales y prosperar. Y que produce efectos, por ejemplo, sobre la biodiversidad nativa. Esto se parece bastante a un derrame de petróleo, pero hay una diferencia. La primera, nadie lo ve, nadie lo sabe y no está en los medios de comunicación. La segunda no se acaba. Si hoy vamos a la costa de Alaska, donde fue el desastre del Exxon Valdez, probablemente gracias a mucho trabajo que se hizo, pero también gracias a los mecanismos de depuración de la naturaleza, mecanismos biológicos, físicos, químicos, el petróleo no está, por lo menos no está presente como estaba en ese momento. Las invasiones biológicas son problemas ambientales que persisten. Las invasiones biológicas, decimos, son para siempre. No quiere decir que no se pueda hacer nada, pero sí quiere decir que mientras que no hagamos nada, el problema sigue y muchas veces se vuelve más grave. Algo bueno que tengo para decir respecto de esto es que un tesista que trabaja en nuestro equipo, que está desarrollando su tesis doctoral en ese lugar, que se llama Leandro Marván, está además trabajando activamente con grupos de voluntarios para controlar la especie en ese lugar donde anidan las gaviotas. Así que la historia tiene un corolario feliz. Gracias. Para no quedar
llegó probablemente, perdón, de manera accidental. Otras son traídas de manera voluntaria, como pasa con el lirio amarillo, ¿no? ¿Conocen el lirio amarillo? Precioso, hermosísimo, una planta muy linda, a la que le va muy bien, que es originaria de distintas regiones del planeta, en particular es paleártica, creo, ¿no? Y desde ahí ha sido introducida en muchos otros lugares como planta ornamental, y tiene la capacidad de expandirse espontáneamente en humedales, en ambientes de agua dulce, en arroyos, en lagunitas, y en la provincia de Buenos Aires es cada vez más abundante. Hay también personas que están estudiando esta especie. Crece en lugares que son muchas veces marginales para la producción. Quiero decir, en sitios donde la agricultura no se desarrolla con la intensidad que se desarrolla en el contexto que los rodea, y por eso son especies que muchas veces no han recibido mucha atención, como otras que afectan la producción económica, sí. Entonces estas han quedado fuera de mucha consideración. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las retamas en Sierra de la Ventana, que las estudia acá Cris, la retama francesa y la retama española, que también crecen en lugares marginales para la agricultura, por ejemplo en los afloramientos rocosos, en las sierras. Entonces muchas veces no se les dedica el esfuerzo que sí se dedica a las malezas porque interfieren con alguna actividad productiva, pero están justo en el lugar donde quedan los últimos relictos de biodiversidad pampeana, justamente porque ahí no pudimos pasar con un arado. Y esta es una característica particular de las especies invasoras. Son un problema que no se ve o que se ve muy tarde. Y un problema o una amenaza que no se ve o que se ve muy tarde es una amenaza doble. No solo es un riesgo, sino que es un riesgo que pasa normalmente desapercibido, pues más, que no se ve como un riesgo, sino todo lo contrario, se ve como algo bueno. Cuando yo hice mi tesis de maestría en Sierra de la Ventana, hablé mucho con mucha gente respecto, yo trabajé con árboles invasores en Sierra de la Ventana, me dirigió Carlos, y en mi tesis de maestría, y le preguntaba a la gente qué opinaba de los árboles, y muchos decían, por fin hay plantas en los cerros. Yo sabía que había muchísimas plantas en los cerros, pero para el habitante pampeano, planta es lo que se planta. Lo que crece solo se llama yuyo, en todo caso es alimento para el ganado o algo así, ¿no? Esa es una cuestión que es central. El desafío de las invasiones biológicas es fundamentalmente un desafío de comunicación, como muchísimos desafíos ambientales, ¿no? Pero este en particular, yo vengo acá a decirle a gente que trabaja en jardines que los jardines pueden ser un problema ambiental. Les vengo a decir a ustedes que sus jardines pueden ser una de las amenazas más importantes para los últimos relictos de biodiversidad pampeana. No vengo a decir algo lindo de escuchar. Y vengo a decir algo además que es contraintuitivo, porque todos creemos, bien, creo que con justicia, que el cultivo es una actividad noble y que es una actividad que lo que busca es mejorar todo lo que se pueda mejorar. Y sin embargo, esta cuestión, esta interfaz entre las especies invasoras y las plantas ornamentales hace que tengamos que tener algunos cuidados que quizá hasta ahora no habíamos tenido. Y de eso se trata esta presentación. Hasta 2/3 de las plantas que se vuelven invasoras fueron introducidas con propósitos ornamentales o para forestación. 2 de cada 3 de las plantas que nos traen problemas porque avanzan más allá de donde las plantamos, fueron introducidas para los jardines, para los parques o para la forestación. Quiere decir que para los últimos relictos de biodiversidad, la actividad de jardinería, parquización, forestación, puede ser una amenaza tan grande como la contaminación, por ejemplo. Es muy raro escuchar eso, porque uno piensa que está en otra vereda de los temas ambientales, está del lado de querer contribuir a mejorar la situación que todos conocemos de crisis ambiental. Y sin embargo, existe esta contradicción de hecho en lo que a nosotros nos gusta hacer. Ahora, cuando yo hablo de plantas exóticas invasoras, no vengo a levantar una bandera de nacionalismo biológico, de decir no hay que cultivar especies exóticas, o todas las especies son exóticas, o el problema con estas especies es que vienen de otro lado. No es una especie de chauvinismo, de nacionalismo. Las especies exóticas invasoras nos preocupan por lo invasoras, no por lo exóticas. No todas las especies exóticas se vuelven invasoras. Y si nosotros miramos, por ejemplo, una referencia interesante, muy fuerte para la conservación es el Convenio de Diversidad Biológica, al que Argentina suscribió, y a partir de la última
modificación de nuestra Constitución, como cualquier otro convenio internacional, tiene jerarquía constitucional. Quiere decir, está por encima de las leyes el convenio de diversidad biológica. Nadie lo sabe. No solo nosotros no lo sabemos, los que tendrían que aplicarlo tampoco lo saben, y algunos lo saben, pero se hacen los que no lo saben. Tiene tres objetivos el convenio de diversidad biológica. Uno es promover la conservación de la biodiversidad, otro es estimular el uso sostenible de los recursos derivados de la biodiversidad, y el tercero es promover que los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre todas las personas. Genial, es poesía de conservación. Conservar, usar de manera sostenible y usar de manera justa. Verdaderamente es hermoso. ¿Cuándo una especie exótica debería preocuparnos? Cuando se opone a uno o más de estos tres objetivos. Controlar especies exóticas invasoras no es un fin en sí mismo. Es un medio para conservar diversidad biológica, promover el uso sostenible de los recursos, promover el uso justo de los recursos, etc. Vuelvo a decir, el problema con las especies exóticas invasoras no es el origen, sino son los impactos. Son los problemas que generan cuando se encuentran con una biota que no ha convivido en términos y en tiempos evolutivos con ellos. ¿Cuáles son los problemas que traen las invasiones biológicas? Bueno, las especies exóticas invasoras están entre las causas de amenaza de todas las especies que consideramos vulnerables en nuestro país y en todos los países. Si ustedes miran cualquier especie, yo puse varias especies vulnerables como el venado de las pampas, o el ciprés de la cordillera, o el cauquén colorado, o la mojarra desnuda de Balcheta, todos estos bichos y plantas. Si uno se fija cuáles son los factores que ponen en riesgo su supervivencia, vamos a encontrar una o más especies exóticas que están detrás de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando introducimos una especie exótica y consigue establecerse y avanzar sobre sistemas naturales y seminaturales, la ponemos en contacto con especies con las que nunca estuvo previamente y se empiezan a generar relaciones de predación, parasitismo, competencia, que muchas veces afectan particularmente a las nativas. Eso se llama la paradoja de las invasiones. ¿Cómo puede ser que alguien que viene de afuera le vaya mejor que alguien que lleva millones de años viviendo en este lugar? Para resolver esa paradoja, en la ciencia de las invasiones biológicas hay varias explicaciones. La primera es, este lugar no es el mismo que fue siempre. Este lugar que recibe a los invasores está intensamente transformado por actividades humanas. Y muchos de los invasores están adaptados a esas actividades humanas. Sus características biológicas los hacen prosperar en ambientes hipertróficos, sujetos a disturbios frecuentes, a fuegos, etc. O sea, generamos el escenario apropiado para que les vaya bien. Y la segunda cuestión, en muchas de las especies exóticas vienen solas y dejan atrás a sus competidores y sus enemigos naturales, sus enfermedades, sus parásitos. Entonces se encuentran en una condición de ventaja que les permite, por ejemplo, reproducirse con mucha mayor intensidad de lo que lo hacían en su área nativa de conservación. Así que por un lado, los exóticos producen impactos sobre especies nativas, especie contra especie, y por otro lado, muchas veces las especies exóticas modifican la manera en que funciona un ecosistema completo. Por ejemplo, las retamas y los pinos creciendo en Sierra de la Ventana aumentan la frecuencia de los incendios, aumentan la intensidad de los incendios. La temperatura que alcanzan los fuegos ya no es la temperatura de los fuegos de pastizal. Las plantas de pastizal están adaptadas a los incendios, pero un incendio no es una sola cosa. Un incendio puede ser muchas cosas, dependiendo de la intensidad, de la frecuencia, del área que ocupa. Los incendios alimentados muchas veces por estas especies exóticas invasoras, con una acumulación de biomasa seca muy significativa, como pasa en el caso de las retamas, producen cambios ecológicos que ya no favorecen a las plantas nativas que estaban adaptadas al fuego, están adaptadas a otros fuegos. Así que a veces no es una especie que perjudica a otra o a otra, sino que directamente hace que el ecosistema funcione de otra manera. Además, las especies exóticas invasoras son carísimas. Carísimas. En 2016, trabajando con el Proyecto de Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras, participé en el primer cálculo del impacto económico que producen las especies invasoras en Argentina. Bueno, elegimos un conjunto de especies. El número fue gigante, 3.400 millones de dólares por año. 3.400 millones de dólares por año en ese momento, por ejemplo, estoy sin los anteojos, ¿no? Pero por ejemplo era más de 3 veces el presupuesto de ciencia y tecnología. En ese momento ese impacto era el triple del presupuesto de ciencia y tecnología y era casi todo lo que se producía
por minería en Argentina. O sea, perdíamos por un conjunto, no por todas las especies invasoras, casi lo mismo que ganábamos con toda la actividad minera. O sea, devolvemos las invasoras, cerramos las minas y quedamos hechos. Sería más o menos una cosa así. El jabalí solo, el jabalí, ustedes los conocen, produce un daño económico anual en Argentina de unos 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares por daños directos e indirectos, ¿no? Ese fue un cálculo que hizo una compañera del Departamento de Economía de acá de la Universidad del Sur. Son muy caras, traen problemas para la salud. Muchas de las enfermedades emergentes o reemergentes, muchas son o transmitidas o corresponden directamente a patógenos que son exóticos, son movidos junto con otros materiales. Y además producen cambios culturales. Ese arbolito que está creciendo ahí en el medio es un ligustro. El ligustro, ustedes saben, es originario de Asia. Nosotros tenemos ligustros por todos lados, nos encanta el ligustro. Plantón, pueblo donde uno vaya, si va a la plaza va a ver algún ligustro plantado. Es un árbol verdaderamente muy bonito, es un árbol de follaje perenne. Ahí está creciendo en el medio de la yunga, en la provincia de Jujuy. Ustedes no saben lo bien que le va en el medio de las yungas. Empieza a crecer, empieza a reproducirse, los mamíferos y las aves dispersan las semillas, los renovales crecen a la sombra de las padres, no tienen problema. Entonces uno va a un bosque que es ligustros viejos, ligustros jóvenes, ligustros chiquititos, y así empieza a avanzar sobre el monte. Esta área es territorio ancestral del pueblo Cloya. El pueblo Cloya es uno de los pueblos originarios que habitan el territorio de lo que nosotros llamamos provincia del Jujuy. El pueblo Cloya, entre otras preocupaciones, está preocupado por el avance de los ligustros que desplazan la flora nativa, que tiene con esa cultura un vínculo muy fuerte en lo que tiene que ver con usos tradicionales en medicina popular, en ceremonial y en un montón de cosas. El efecto de las especies exóticas invasoras no se limita a lo que produce sobre biodiversidad, sobre economía y salud, sino que también tiene un impacto muy fuerte sobre los valores culturales, ¿sí? Creo que si uno va hoy a una escuela en la provincia de Misiones y le pide a todos los chicos que dibujen un árbol, me animaría a decir que más de la mitad va a dibujar un pino. Va a dibujar un pinito como un pinito de Navidad. Me animaría, no lo hice ese ensayo, pero podría pasar, siendo que tenemos una diversidad de árboles enormes. Pero bueno, hay una cuestión de modificación del patrimonio cultural asociado también con el avance de estas especies. De nuevo, yo dije hace un ratito, no todas las especies exóticas se vuelven invasoras, no todas las especies exóticas traen problemas. Una vez dije esto mismo en una charla en Brasil, ante el Consejo Forestal Estadual en Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Eran todos productores de pino. Y un amigo, miren los amigos que yo tengo, me invitó a que fuera a hablar del problema de los pinos. Y además de ser argentino, se iba a hablar de que los pinos no eran un problema. Y yo dije esto, y alguien al final me dijo, perdón, pero usted dice que las invasiones son un problema, pero que solo unas pocas especies de las que se introducen a una región se vuelven invasoras. Yo dije, es cierto, y en un rapto de iluminación dije, las invasiones biológicas se parecen a los accidentes aéreos. Muy de vez en cuando se cae un avión. Ahora cuando se cae un avión es un desastre. Y eso hace que muchísima gente esté pensando, ¿cómo hacemos aviones más seguros? ¿Cómo hacemos para que los pilotos estén mejor entrenados, que no se rompa ninguna parte del avión, que tengamos aeropuertos seguros, etcétera? Entonces, no es una cuestión de pensar que todas las especies introducidas van a traer problemas. Es pensar que un conjunto de esas especies traen serios problemas. Suficientemente serios como para pensar que tenemos que prevenir antes de que sigamos sumando problemas. Porque muchísimas plantas potencialmente invasoras nunca fueron introducidas en nuestra región. Y podrían serlo en el futuro si no tenemos ese cuidado. Y ahí va. La última parte de esta presentación, que es, está bien, yo quiero cultivar, pero quiero cultivar jardines seguros. Quiero todo lo bueno y no quiero lo malo. ¿Y cómo hago? Bueno, lo primero que uno puede pensar es, si quiero tener jardines y que mis plantas no invadan, cultivo nativas. Está bien, el tema es, primero, ¿nativas de dónde? ¿No? Porque muchas veces nosotros escuchamos, se realizó un acto de plantación de árboles nativos de la República Argentina. Pero por eso son árboles de otro bioma. Y ustedes saben, las plantas no saben de provincias, departamentos, ni países. Saben de límites que tienen que ver con la lluvia,
con la temperatura, con el suelo y con factores biológicos que las mantienen en algún lugar, sí, en otro no. Además, las distribuciones nunca son estáticas. Entonces, la verdad, tiene mucho más sentido pensar en plantas nativas de un bioma que nativas de una provincia. El límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, o el límite entre Argentina y Brasil, es un accidente histórico. No tiene nada de biológico. En algunos casos, entre Argentina y Chile, tengo una cordillera en el medio, hay un límite biológico, además de un límite político, pero en muchísimos casos eso no pasa. Quiero decir, mover una especie de una región a otra de Argentina puede traer un problema tan grave como traerla de Brasil, o de Paraguay, o de Ecuador. No es exactamente lo mismo. Pues yo ya hablé de los enemigos naturales. Si yo muevo la especie algunos cientos o miles de kilómetros, puede ser que los enemigos naturales lleguen, la acompañen, quizá un poco de tiempo después, y el problema no termine siendo tan grave. No es lo mismo que traerla del otro lado del océano. Sin embargo, los problemas igual pueden causarse. Pero más y otra cosa, necesitamos introducir especies. Yo, que trabajo con invasiones biológicas, no puedo decir, basta, no traigamos ninguna especie más. Si no tuviéramos, nosotros acá, si no tuviéramos árboles, o sea, tenemos árboles nativos, sí, podemos hablar del sauce colorado, del caldén, etc. Pero no cumplen todas las funciones que nosotros esperamos que cumpla un árbol en nuestra zona. Es difícil construir una barrera para frenar el viento con caldenes o con sauces colorados, comparado con hacerlo con álamos, por ejemplo. Además queremos fruta, además queremos madera, bosques energéticos, fijación de dióxido de carbono. Y ahí está esta cuestión clave. Necesitamos mover especies y, como les decía hace un rato, no todas las especies exóticas se vuelven invasoras, y por eso se trabaja muchísimo en tratar de predecir el riesgo asociado a una invasión. Y la primera cuestión ahí, cuando uno piensa en cultivar plantas seguras, es evitar cultivar especies que tengan antecedentes como invasoras. Es uno de los principios en invasiones biológicas. El comportamiento invasor se suele repetir. Si una especie trajo problemas en un lugar, ¿por qué voy a pensar que no los va a traer acá? Hey, ¿vas a traer ratas? Por ahí van a traer un montón de problemas. Y si nunca hubo ratas acá, ¿por qué no probamos? ¿Sí? ¿Sabes por qué no probamos? Porque en todos los lugares donde alguien llevó ratas hubo problemas. ¿Vas a llevar ligustro a una isla donde no hay ligustro a ver si el ligustro se vuelve invasor? No lleves ligustro. Ni lantana, ni paraíso. No lleves esas especies porque tienen un comportamiento invasor repetido. ¿De dónde sé si una especie tiene comportamiento invasor? Bueno, 2021. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó la primera lista oficial de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras de la República Argentina. Después de más de 10 años de pelea. No saben la cantidad de veces que entró y salió Pinus alepensis de esa lista. Ni les digo la cantidad de veces que entró y salió la vaca, porque está la vaca ahí dentro. ¿Cómo está la vaca ahí? ¿Qué quiere decir? ¿No se pueden criar más vacas? No, nada más dice que la vaca es capaz de vivir fuera de un ámbito de cría y es capaz de colonizar un parque nacional como Baritú, o el Rey, o el Parque Río Pilcomayo. Lo que marca esa lista le pone nombre y apellido al problema de las invasiones biológicas en Argentina. Y clasifica las especies en dos categorías. De uso restringido, serían las prohibidas, las malas, con las que hay consenso en que mejor no meterse con esas especies. Ahí hay muchas malezas, por ejemplo. Y de uso controlado. Ahí están el pino y la vaca, por ejemplo. Es un reconocimiento de la capacidad de esas especies de colonizar ambientes naturales y seminaturales de manera espontánea, más allá de si yo las planto o no en ese sitio. Ahí está el link, pero lo pueden googlear. Esa lista tiene un anexo con más de 700 especies, ¿sí? No solo de plantas, ¿no? De todos los taxones. Pero hay otra fuente que se actualiza mucho más rápido, que es la base de datos sobre especies exóticas invasoras de Argentina, en la que trabajamos con Cris y con un montón de gente más que colabora. Ahí está el link abajo. La base está alojada en la Universidad Nacional del Sur. La base de datos, que se llama INVIAR, Invasiones Biológicas en Argentina, que nació con un proyecto del Fondo para las Américas, en el que trabajamos con Carlos, y que se mantiene actualizada, se actualiza constantemente gracias a proveedores de información. Así que ustedes pueden consultar si una especie tiene antecedentes de invasión en esa base de datos para nuestro país. Ahí está el link, pero además se pueden asociar a la base de datos y pueden aportar información. Y desde el año pasado pueden descargar una aplicación de Play Store que se llama invasora.ar. ¿Qué tal? Y pueden ir a algún lugar y cargar directamente desde sus teléfonos celulares una nueva localidad de ocurrencia de una especie invasora. Si ve esta planta acá, qué raro, sabrán que está esta especie acá, saco una foto, cargo 2 o 3 datos y Cristina se va a revisar esa información. Aprovecho para agradecer a Cristina. Ahora,
Hay otras herramientas, por ejemplo, lo que se conoce como sistemas de análisis de riesgo. Año 2019, después de más de 10 años, repito lo mismo, conseguimos que se apruebe un sistema de análisis de riesgo para evaluar qué potencial tiene una especie que se va a incorporar al país, inicialmente, pero eventualmente a una región, de convertirse en invasora. Entonces, esta resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene los protocolos de análisis de riesgo que desarrollamos también con el equipo de la Universidad Nacional del Sur, en el que yo trabajo, que son lo que llaman sistemas de análisis de riesgo. Eso, ahí dice ENEI es Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Esa herramienta le hace una serie de preguntas a una planta antes de introducirla. Entonces, estoy pensando en incorporar una especie nueva al jardín, no encuentro que tenga antecedentes, o los antecedentes no son concluyentes, parece que acá no invadió, allá sí, entonces puedo aplicarle este cuestionario. El cuestionario hace una serie de preguntas sobre características biológicas, coincidencia climática, es decir, si la especie es nativa de una región que tiene una coincidencia climática alta, media o baja con la nuestra, cuanto mayor es la coincidencia, mayores las posibilidades de que invada, antecedentes como invasor, asociación con humanos, etc. Es un cuestionario simple que está montado sobre una planilla de Excel, uno va respondiendo cada una de esas preguntas. Simple, a veces no es tan simple conseguir la respuesta, hay que buscar información, pero el sistema funciona sobre esa base y analiza tres cosas. Las posibilidades de que la especie escape del cultivo, el nivel o la magnitud del impacto que podría causar en caso de escapar del cultivo, y tercero, si es una especie fácil o difícil de controlar. ¿Sí? El grado de manejo asociado con la especie. Por ejemplo, una especie que tiene bancos de semillas persistentes es más difícil de controlar que una que tiene un banco de semillas efímero. Una que rebrota después del corte es más difícil de controlar. Son todas características biológicas. Entonces, ¿cuál es la peor especie de todas? Una que tiene altas chances de escapar, que en caso de escapar del cultivo produce impactos significativos y que además es dificilísima de controlar. ¿Sí? Por ejemplo, si uno hace el análisis para ligustro, va a dar un puntaje altísimo. La planilla devuelve un puntaje, en la primera línea está Pinus alepensis, que es una de mis invasoras favoritas porque con esa trabajé en mi tesis de maestría, entre otras, pero esa era uno de los focos principales. Y ahí seguimos. Esa es fácil de controlar. Esa es fácil de controlar y sin embargo tiene un nivel de análisis, un nivel de riesgo asociado muy alto. La planilla hace ese cálculo y devuelve una serie de datos, como por ejemplo si el nivel de certeza es apropiado como para tomar alguna decisión o si hace falta más información, recomienda introducir o no introducir, etc. Esta planilla fue validada con datos de especies ya introducidas. Un sistema de análisis de riesgo es bueno cuando no deja entrar a las malas y deja entrar a las buenas. Porque si no deja entrar a las buenas, no sirve. Yo quiero un sistema de riesgo, un análisis de riesgo que prediga el comportamiento de la especie. Predecir no predice nada. Es un cálculo de probabilidades. Uno nunca está completamente seguro en estas cuestiones. Por supuesto, el riesgo nunca es cero, pero distintas especies en distintos lugares están asociadas con riesgos diferentes. Entonces, lo que hicimos para validar esta planilla fue tomar 40 especies de plantas que fueron introducidas en el pasado en Argentina y que trajeron problemas, se volvieron invasoras. 40 especies de plantas que fueron introducidas en el pasado en Argentina se plantaron ampliamente y nunca trajeron un problema de invasión como la rosa, por ejemplo. Calcular, hacer el análisis de riesgo para cada uno de esos dos conjuntos, calcular los valores medios de riesgo asociados, los intervalos de confianza, quiere decir los márgenes dentro de esos dos grupos, y establecer un nivel de seguridad entre los dos, como si efectivamente se hubiera hecho el análisis antes de introducir esas especies para establecer los niveles de corte entre decir sí, adelante o no, mejor no introducirlas. Bueno, esos sistemas de análisis de riesgo están disponibles, ahí están en ese link que yo les mostré, y por ahí después lo podemos difundir de una forma más efectiva. Bien, y esto, última diapositiva, se refiere a una reunión del año 2016 en el primer Congreso de Jardines Botánicos del Cono Sur, que fue en el Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba. Asistí a ese congreso y lo que hicimos fue redactar un código voluntario de conducta para los jardines botánicos de la República Argentina, al que, entre otros, adhirió el Jardín Botánico de la ciudad de Bahía Blanca y el Jardín Botánico Villa Único y prácticamente todos los jardines botánicos del país.
que se comprometen a través de ese código voluntario de conducta a evitar convertirse en agentes de introducción y dispersión, aunque sea por el ejemplo de especies exóticas invasoras. Una planta exótica invasora en el jardín, por más que de ahí no se pueda ir a ningún lado, porque alrededor tenga una ciudad o lo que sea, tiene un cartelito con el nombre y es hermosa y no dice nada más. Dice el nombre de la familia botánica y yo le saco una foto y googleo y consigo semillas y las planto en mi casa que vivo en Villa Ventana. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener especies de riesgo, tenemos que transmitir que esas especies son efectivamente especies de riesgo. Bueno, varias cuestiones ahí, ¿no? Difundir la amenaza que representan las especies exóticas invasoras, promover la valoración pública de la biodiversidad nativa, buscar alternativas, especies nativas que puedan cumplir esas mismas funciones, o especies exóticas ya introducidas que puedan cumplir esas funciones, proponer listas alternativas, realizar un análisis para detectar si en nuestros jardines hay especies de riesgo, disponer de manera responsable los restos vegetales del jardín, porque no son solo las plantas que cultivamos, sino las que arrancamos y no sabemos a dónde van, pues las metemos en una bolsa. Me pasa siempre con los caracoles de tierra. Me da mucha impresión matar los caracoles de tierra de mi casa, no los quiero dejar porque es un lío, tanto los que están hace muchos años como las especies nuevas que están apareciendo, pero no quiero meter en la bolsa de basura, que finalmente no sé efectivamente dónde va a terminar, y no van a terminar formando una población. Es un problema vivir con esto en la cabeza. Con algo y se los dejo a las lechuzas que se las comen inmediatamente. Los termino rompiendo, a pesar de que me siento la persona pero se más las cruel come la del lechuza. planeta. Tienen un buen fin la alimentación de la lechuza. Eso no lo había pensado. Y bueno, evitar distribuir semillas o ejemplares. ¿Todo esto para qué? Bueno, esto fundamentalmente para asumir que el cultivo de plantas, vida noble, hermosa y que nos apasiona a todos nosotros, tiene un costado de riesgo que podemos reducir y llevar casi a un nivel prácticamente nulo. Nunca va a ser nulo, pero que va a ser mucho menor de lo que seguramente va a ser. Bueno, era eso, nada más.